Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Recientemente nuestro famoso inversor Michael Burry, que gestiona el fondo de inversión Action Asset Management, presentó su último informe 13F hace apenas 2 semanas. Como ya sabemos, todos los gestores de fondos y hedge funds que gestionan más de 100 millones de dólares están obligados a desvelar su portfolio al completo ante la SEC y sus últimos movimientos de forma trimestral. Esto es una noticia excelente para los pequeños inversores, que podemos detectar dónde están posicionándose los grandes capitales de la economía de cara a este 2021. Por eso, en este vídeo voy a mostrarte el impactante movimiento que ha realizado Burry en su último informe y que desvela el pensamiento de Michael sobre el futuro económico de Estados Unidos y sobre cómo va a afectar a la inflación en este país. ¡Vamos a ello! Vamos a comenzar hablando directamente de los principales movimientos que han dejado sin habla a la comunidad inversora, y más adelante veremos el movimiento tan sorprendente que muestra el pensamiento de Burry para el futuro de la economía de Estados Unidos. Para que entiendas por qué el último informe de este inversor ha dejado conmocionados a todos los pequeños inversores que lo admiran, debemos irnos directamente a evaluar el total de sus movimientos y examinar cuáles han sido aquellos cambios que han tenido una mayor ponderación dentro de su portfolio. Lo primero que más nos llama la atención si miramos todos sus movimientos es la gran cantidad de transacciones que ha realizado. Vamos primero con el número total de acciones que ha estado vendiendo a lo largo del primer trimestre de 2021. Aquí puedes ver el total de acciones que ha estado vendiendo este inversor y el peso que tenían en su portfolio. Si sumamos todas estas ventas, podemos ver que entre las acciones que ha vendido de forma completa y aquellas en las que ha reducido el peso que tenía en cartera, ha vendido un total de 19 acciones distintas en este último trimestre. Y no solo eso, debemos destacar que este conjunto de venta masiva de acciones supone que Burry se ha deshecho de un total del 82% de su portfolio, es decir, que ha vendido el 82% de las acciones que componían su cartera en el informe 13F de diciembre de 2020. Esto es algo impresionante, ver a un inversor de su talla haciendo una venta tan masiva de acciones, incluidas algunas posiciones que eran las que tenían un mayor peso en su cartera hasta la fecha. Si observamos con detenimiento sus ventas más importantes, llegamos a la conclusión de que Burry ha vendido algunas acciones en las que tenía aparentemente una gran convicción. Entre ellas vemos algunas empresas como Distribution Now, que es una famosa empresa de servicios y productos industriales y de energía en la cual Burry poseía un 4,79% en el trimestre anterior y ha vendido gran parte de su posición hasta suponer tan solo un 0,52% de su cartera en el momento actual. Si miramos la siguiente venta más importante, vemos que también ha reducido enormemente su posición en la empresa Lumen Technologies, que es una de las grandes compañías de telecomunicación estadounidense que ofrece servicios de telefonía, internet y otros derivados a sus clientes, empresa en la cual también ha reducido su posición desde el 4,99% en el trimestre anterior a un 0,64% en el trimestre actual. Y llegamos a sus dos principales ventas. Su segunda mayor venta fue una de las empresas por las que más estaba apostando este gran inversor. Esta empresa es la gran biofarmacéutica que está ayudando a resolver el problema actual. Esta compañía es Pfizer, que en el trimestre anterior suponía un increíble 13,83%, siendo una de sus mayores posiciones, y ha vendido la totalidad de las acciones que poseía en esta empresa. Y la mayor venta de su portfolio fue una famosa compañía de servicios financieros de Norteamérica, Citigroup, empresa sobre la cual Burry había ponderado en su cartera un 14,81%, siendo la acción con mayor peso de su portfolio, y a pesar de ello ha vendido la totalidad de las acciones de esta compañía financiera. Como ya hemos comentado, la cantidad total de acciones vendida por parte de Burry supone que este gestor ha vendido el 82,64% de las acciones que poseía previamente en su portfolio. ¿Significa esto que es el momento de vender acciones?
No tan rápido. Antes de sacar conclusiones precipitadas en base a la cantidad de ventas que Barry ha realizado, debemos observar qué es lo que ha estado comprando y cuáles son los motivos. Para ello, vamos a ver sus 4 mayores compras, que son las que tienen un mayor peso en su portfolio en este momento, y vamos a analizar detenidamente una de estas compras que muestra de una forma clara cuál es la visión de Barry sobre la economía de cara a los próximos años y qué espera él de los mercados financieros. Comenzamos por la 4ª mayor compra que ha realizado en el último trimestre, empresa de la cual previamente no tenía ninguna acción y ha estado comprando acciones de esta compañía hasta suponer en este momento un 11,96% de su portfolio. Esta empresa es Facebook, la famosa red social que posee varias aplicaciones líderes a nivel mundial y que genera ingresos a través de la publicidad online. Esto muestra que Barry está aumentando su convicción en algunas compañías tecnológicas líderes. Si pasamos a su 3ª mayor compra, de la cual tampoco poseía acciones y que ahora mismo supone un 12,22% de su portfolio, puede sorprendernos el sector al que pertenece, y es que tenemos otra empresa líder del sector tecnológico que también recibe ingresos a través de publicidad. Esta empresa es Google, el famoso buscador que a día de hoy tiene diversas funciones para los usuarios. La suma de estas dos compras supone un 24,18% del portfolio de Michael, por lo que entendemos que Barry cree que la publicidad online va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años y la publicidad tradicional a través de la prensa, tele y la radio va a disminuir considerablemente. Y esto es algo normal, ya que la publicidad online tiene la ventaja de mostrar anuncios personalizados directamente a tu público objetivo. Pero sigamos con las principales compras de este famoso inversor, y es que vamos a comentar primero su principal posición en el momento actual y vamos a dejar para el final su 2ª mayor posición, que muestra la verdadera visión de Barry sobre la economía actual, y para terminar veremos su portfolio al completo. Y aquí tenemos su principal posición, la cual nos ha dejado sin palabras al ver el peso que tiene en su portfolio, y es que Barry ha invertido el 39,47% de su capital en una sola posición. Y lo más increíble de todo es que no se trata de una compra, sino de una venta en corto. Es decir, que Barry ha apostado casi el 40% de su portfolio a que una compañía va a caer. ¿Y de qué compañía se trata? Pues de nada más y nada menos que Tesla, la famosa empresa que está revolucionando el sector de los coches eléctricos. Con este movimiento, Barry se pone en contra de muchos inversores que creen en el potencial a largo plazo de esta empresa, que podría llegar a ser el líder de uno de los mercados con más potencial a futuro. Sin embargo, Barry piensa que esta compañía está realmente sobrevalorada y que está cotizando a un precio desorbitado a pesar de su gran potencial, y es que esta empresa está cotizando un PER de 630 veces en este momento. Por ello, si Tesla comienza a caer en bolsa, Barry sería uno de los grandes beneficiados de este movimiento. Pero veamos cuál es su 2ª mayor posición, sobre la cual ha comprado 5 activos distintos con la misma intencionalidad. Si miramos el de mayor peso, vemos que Barry ha vendido en corto un ETF de bonos a 20 años de los Estados Unidos, es decir, ha apostado en contra de este activo, pero además ha realizado la misma operación a través de otros 4 instrumentos financieros, incluidos algunos ETFs apalancados en contra de los bonos. Para que lo entiendas, estos 5 activos tienen un peso en total en el portfolio de Barry de un 17,79% y su única intención es apostar en contra de los bonos a 20 años de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de este movimiento que Barry acaba de realizar? Podríamos traducirlo como la gran apuesta de Barry al aumento de la inflación. Este inversor cree que el precio de los productos va a seguir subiendo durante los próximos años, especialmente el precio de los alimentos, y espera también que los tipos de interés suban en los próximos años. Todo esto lo ha estado comentando en su cuenta de Twitter desde febrero, que ahora está cerrada, pero puedes ver esos tweets
tweets en esta otra cuenta. Aquí Barry nos muestra su pensamiento acerca de que estos acontecimientos que estamos viviendo van a aumentar los tipos de interés y la inflación, y este efecto va a producir que los bonos a largo plazo disminuyan su valor. Con esto concluimos en que el país puede continuar experimentando una fuerte inflación que haga empobrecer lentamente a la población de Estados Unidos que no esté haciendo una buena gestión de su capital. Pero atento. Debo comentarte el total de compras que Barry ha realizado para que puedas tener una visión global de sus movimientos totales en su portfolio. Y es que en este trimestre este inversor ha añadido un total de 27 acciones nuevas a su portfolio, que han supuesto un peso en total del 92,8% de su capital. Antes hemos mencionado que había vendido el 82,64% de su cartera, por lo que si restamos las compras y las ventas, vemos que en realidad ha añadido un 10,16% de capital a su portfolio. Pero este no es el dato más interesante. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que ha hecho una rotación de activos increíble, cambiando prácticamente todas las posiciones de su cartera de un trimestre a otro. Esto es un claro ejemplo de un inversor que no tiene problemas en reconocer sus errores y puede vender cualquier posición por otra que le parezca mejor inversión. Y para terminar, vamos a ver su portfolio al completo, que ha sido el resultado de sus últimas operaciones. Aquí lo tienes, donde se puede destacar enormemente que ha hecho una gran apuesta a la baja en contra de Tesla con casi el 40% de su portfolio, y que también ha vendido en corto casi un 18% en bonos a largo plazo de Estados Unidos, por lo que Barry está invirtiendo con más fuerza en contra del mercado que a su favor. Sin embargo, muestra su convicción en ciertos sectores de la economía sobre los cuales piensa que tienen un gran potencial a futuro, como el de la publicidad online. Por último, te recomiendo que veas la opinión de Buffett acerca del mercado de valores y la inflación en el momento actual, y que te suscribas si aún no lo estás para poder seguir teniendo acceso a este tipo de información, crack bursátil.